Sí. Uno, dos, sí. Sí. Uno, dos, probando, sí. Uno, dos. Probando sonido, sí, uno. Uno, dos. Sí. Sí, uno, dos, sí. Probando sonido, uno, dos, sí. Uno, dos, sí. Uno, dos, tres, sí. Uno, dos. Sí, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, sí. Uno, dos, sí. Sí, uno, dos, sí. Probando sonido, sí. Uno, dos, sí. Sí, uno, dos. Probando sonido. Probando sonido, sí. Uno, dos. Probando sonido. Uno, dos, sí. Uno, dos, sí. Probando sonido, sí. Bien. Muy buenos días. Estaremos comenzando en unos breves minutos ya con la actividad programada para este día. Les recordamos, eso sí, tenemos que cumplir con las disposiciones del auditorio. El uso de mascarilla en todo momento es necesario para que lo tengamos en cuenta, por favor. Sí, ahora sí. Buenos días, tengan todos. Antes de comenzar oficialmente con las actividades de esta segunda parte del coloquio, vamos a escuchar un video con ciertas indicaciones de seguridad que debemos atender.
del auditorio de Domiro Picado encontrará 5 posibles salidas. Todas están libres de obstáculos para su uso en todo momento. Preste atención a su alrededor. Ubique en este momento cuál salida se encuentra más cerca de usted e identifíquela como su ruta de evacuación en caso de emergencia. Una vez evacuado el auditorio, no reingrese hasta que las autoridades competentes se lo indiquen. Recordemos, no podemos saber cuándo ocurrirá la emergencia, pero sí podemos prepararnos para actuar antes, durante y después de ella. De esto depende su seguridad y la del grupo aquí reunido. Este es un mensaje de la Comisión Institucional para la Preparación y Atención de Emergencias de la Universidad Nacional. Bien, muchas gracias. Para la comisión organizadora es un verdadero placer, un honor reunirlos hoy acá, reunirnos más bien profesores, estudiantes, investigadores, escritores de ambas universidades, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Llevaremos hoy, cumpliremos más bien el desarrollo de la segunda parte del coloquio Territorios del Asombro, aproximaciones a la obra poética y ensayística de Carlos Francisco Monge. En esta ocasión me es sumamente grato presentar al señor Jorge Chem, doctor en estudios románicos por la Universidad Paul Valéry en 1990. Desde el 2003 es profesor catedrático en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, en donde enseña teoría literaria, literatura española y literaturas centroamericanas. Sus campos de investigación abarcan las literaturas centroamericanas, la recepción cervantina, la prosa de los siglos XVIII español e hispanoamericano, la poesía hispánica y las generaciones del 98 y 27. Obtuvo el premio al investigador del área de Artes y Letras en 2008 y el diploma al mérito del Club Rotario de León, Nicaragua. Es profesor destacado por el Consejo Universitario, lo ha sido durante 4 ocasiones, 2009, 2010, 2011 y 2015, así como miembro correspondiente de la Academia Nicaragüense de la Lengua y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. El doctor Chem hoy nos impartirá la conferencia de apertura de esta segunda sesión. Su conferencia se titula Los motivos del agua en la poesía de Carlos Francisco Monge, del eros fecundo y dinámico a la memoria que fluye. Bienvenido, don Jorge. A partir de este momento usted tiene la palabra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En primer lugar, quisiera agradecerle a la comisión organizadora bipartita de este coloquio en honor al destacado poeta, profesor universitario Carlos Francisco Monge, y a los colegas de las 2 maestrías organizadoras, tanto la maestría en enseñanza castellano y literatura como la maestría en cultura y centroamericana. Muchas gracias por plantearme la posibilidad de dirigirme a ustedes. Por supuesto, en segundo lugar, y en ese sentido el honor y la jerarquía, pues por supuesto quiero compartir ese regocijo que me inunda en este momento de que le estemos haciendo este homenaje a un destacado profesor universitario de esta casa, por cierto, pero sobre todo en su calidad de poeta de una larga trayectoria precisamente. Yo he sido del criterio en la Universidad de Costa Rica de que los homenajes tenemos que hacerlos en vida y no cuando pasen a otro tránsito o a otro lugar los escritores y nuestros artistas.
De manera que me complace gratamente esto y que se dedique un coloquio en su totalidad a esta figura excepcional en la crítica de la poesía y sobre todo como poeta. Ustedes tienen en sus manos los poemas que voy a analizar. Voy a analizar uno por libro. Eso me va a permitir trazar una red de imágenes propios de lo que llamaban los griegos uno de los 4 elementos fundamentales. Y esto será necesario, de esta manera de acercarme a la poética de Carlos Francisco Monge, precisamente para indicar una larga red asociativa de imágenes y de símbolos que se establece en su poesía. Por supuesto, no abarca la totalidad, imposible de hacerlo, porque habría que tomar en cuenta también, siguiendo esta tradición de los 4 elementos, el aire, la preeminencia del aire, la preeminencia del fuego o la preeminencia de la tierra. Pero como lo vieron ustedes en el título, me voy a circunscribir a los motivos del agua como tal y las aguas. Las aguas que en este sentido son las aguas fluyentes, las aguas que fluyen como el rasgo más específico en la poética de Carlos Francisco Monge. De manera que él muy tempranamente se interesó por estos motivos del agua que redinamizan tanto el fluir del tiempo como la fecundidad y que llevan también hacia el encuentro amoroso. Su óptica no solamente subraya el dinamismo y el movimiento benefactor, sino el flujo de la comunicación poética, cuando veremos que en estos poemas siempre hay una insistencia en establecer contacto y comunicación con ese tú, en general amoroso. De manera que esto nos ofrece un recorrido de un itinerario por un espacio de la naturaleza, trasunto de esa interpretación del tú y de la realidad del yo en relación con ese cosmos, apelando al movimiento inicial, por ejemplo, en ese poema, en ese primer poemario que voy a analizar, a imágenes de una gran cercanía como son esa invitación al placer y al goce que se manifiesta en un tú en el cual irradia la equivalencia mar y cuerpo. Es decir, vamos entonces, si ustedes quieren, trazando ese motivo de las aguas a partir de símbolos muy conspicuos de nuestra tradición occidental, como puede ser el mar y el río. Mar, playa, río. Seguiremos en ese balance también por uno de los poemarios más conocidos de Carlos Francisco Monge, Los fértiles horarios de 1983, con un poema que reúne los opuestos en ese título tan interesante como puede ser Agua Solar, perteneciente a esa primera sección. Para terminar en La tinta extinta, un poema yo publicado en el 1990, y voy a analizar propiamente Crónica de un deseo, en donde el recuerdo, en tanto fluir, lleva precisamente hacia es el motor de un proceso recapitulativo de balance nostálgico, como veremos. La temática del agua está determinada por su dinámica y su especificidad, por cuanto se presenta bajo la predominancia de su arrastre y de su fuerza sobre la naturaleza y los seres vivientes. Lo vemos en esta estación lluviosa tan particular que hemos tenido este año, precisamente. El invierno ha sido catastrófico, de calamidades, y en ese sentido el agua purificadora y vivificante se convierte en destrucción también. Entonces es ahí la fuerza y el arrastre que tiene el dinamismo de las aguas. Sin nada bajo ese principio del fluir y el dinamismo,
porque el agua debe ser fluyente por naturaleza, porque lo contrario, una agua estancada, ustedes lo saben muy bien, las aguas estancadas de los caños, ¿qué son? Malolientes. Esto es agua de muerte, igual que las aguas profundas en nuestro imaginario. Entonces, las aguas deben ser, por naturaleza, fluyentes. Permítanme ese neologismo. Es decir, que fluyan. Las aguas inmóviles, dice Bachelard, evocan a los muertos, mientras que el agua que fluye tiene que ver con el dinamismo, la regeneración de la vida. Su aparición incesante, sus líquidos vivificadores, se asocian con el movimiento del tiempo y los ciclos de la vida. No es casual que una de esas maneras de relacionar precisamente los ciclos de la vida sea la luna, los movimientos agrarios y la regeneración de los campos. Pero por otro lado, el agua es materia prima, eso lo dirían los filósofos presocráticos, en esa consideración de que el universo lo componen 4 elementos nodales o nucleares, como les dije, aire, fuego, tierra, aire, tierra, perdón, a ver si me olvidó uno, fuego y agua. Perfecto. Muchas gracias. Ese universo debe estar siempre en renovación y en interacción y movimiento, en lucha o, si ustedes quieren, oposición. Es decir, como principio que causa y gracias al cual todas las casas se mueven y germinan. Así es como lo planteaban los filósofos presocráticos. Porque la fisis, es decir, la realidad material, como la denominaban los griegos, estaba compuesta de esos átomos de materia que todo lo inunda y vivifica. Y en la poesía presocrática, Tales de Mileto, uno de esos principales filósofos, hablaba, que lo conocemos sobre todo por la geometría, hablaba también de que los movimientos del astro celeste y la superficie de mar están en una gran simetría o equivalencia, es decir, son los famosos ciclos de la luna. Para él, el agua es la sustancia persistente y la fuerza material original que mueve toda la materia. También lo piensa Aristóteles, para quienes en su metafísica, y voy a citar la única cita que voy a hacer precisamente, la mayoría de los primeros filósofos creyeron tan solo principios aquellos que se dan bajo la forma de la materia, pues afirman que el elemento, el principio primero de todas las cosas es aquel a partir del cual todas las cosas existen y llegan por primera vez al ser y en el que determinan por convertirse en su corrupción. Porque dejó de funcionar, sí. Ok, no está sonando. Ok, para que reconozca la voz. Okay. Entonces, qué interesante, les estaba planteando esta consideración de Aristóteles. Jorge, disculpe. Me voy entonces. Mejor, por favor. Okay. Bien,
les estaba planteando esta consideración de Aristóteles en relación con el agua, esta agua que germina, que él hablaba al mismo tiempo de elemento benéfico y elemento de destrucción. No se les olvide esta oposición porque la vamos a tener presente en las imágenes del río y del mar en Carlos Francisco Monge. La materia se transforma, pero siempre se conserva. Es decir, lo que se va a plantear como el ciclo de regeneración. Muerte, vida, vida, muerte. Siembra, el desarrollo de las plantas para que vuelvan a morir y vuelvan a renacer, vuelvan a germinar. Seguidamente Aristóteles señala la especificidad de este pensamiento de Tales de Mileto, el cual hace del agua el principio rector de la naturaleza, porque sin agua no habría vida posible. De esta manera, la naturaleza húmeda de las cosas, porque así lo planteaba Aristóteles y Tales de Mileto, la naturaleza húmeda, porque y eso lo comprobamos nosotros por la cantidad de agua que tienen nuestros cuerpos, si se dan cuenta, y en general, en relación con este ciclo de la vida y muerte, lo que es el embarazo como tal, el líquido amniótico y el útero, para llevarlo a otros extremos, la importancia que tiene el agua para la preservación como la germinación. Mientras que el agua provoca el movimiento y cambio de la materia, ligado en ese sentido a los ciclos de la luna y a los ciclos, en nuestro caso, de las siembras. Ello implica a la postre que no hay generación absoluta, sino transformación permanente de la materia, es decir, que se encuentra en perpetuo movimiento de gestación. De ahí que luego en el pensamiento de los presocráticos ellos relacionan el devenir del agua, es decir, el movimiento del agua al movimiento de los astros y por lo tanto al fluir del tiempo. Este dinamismo también generará arquetipos y símbolos como el de la tierra madre o la relación mujer-luna, tan frecuente en poesía y en nuestros imaginarios míticos simbólicos. Pero el agua y la luna forman parte de un ciclo completo, un ciclo de regeneración, y por lo tanto, la primacía del agua es más que contundente en los símbolos que maneja Carlos Francisco Monge. Así, la luna se transforma en astro de ciclos y de ritmos, pero aquí, más que la luna, será la dimensión dinámica del fluir constante del agua lo que marcará para mí los poemas que vamos a analizar. La figura lunar selénica es harto conocida en la poética de las mujeres hoy en día, en su relación luna-tierra, pero en el caso de Monge, el agua que fluye repercute y privilegia el cambio, el movimiento, el fluir del tiempo, las aguas de la radiación que se plantean en términos de fluidos dentro de una relación corporal también. Por esta razón, el cuerpo femenino intensifica la fertilidad de lo viviente, la cual depende de los ciclos de la vida y de la regeneración. Fecundidad y procreación van de la mano en la figura femenina, eso es alto evidente, pero la fertilidad y la ciclicidad del ritmo es lo que va a plantear para mí ostensiblemente Carlos Francisco Monge, asociado al fluir, no tanto a la fertilidad como tal, sino al fluir y al movimiento. Y para ello, la relación erótica, la relación entre el amante, el amado y la amada, por ejemplo, da un giro vital en el reino del latido. Ese es el primer poema que ustedes tienen a continuación, que vamos a analizar, en donde la regeneración de la naturaleza se asimila al del acoplamiento y disfrute sexual. Veamos este poema clave del Reino del Latido, es el libro de 1978 que tiene como el título Tú.
porque estamos aquí ante un diálogo muy propio, alterno, como el del Cantar de los Cantares, entre el yo y entre el tú, entre la esposa y el esposo, en el Cantar de los Cantares, por supuesto. Tú has fundado ya el mar porque lo acechas, lo detienes aquí, bajo tu vientre, y entre la luz que acude y te acompaña, ya no hay más ventanal que tus dos manos. La de Isis temporal y espacial se trabaja en forma de encadenada. Esa luz del verso 3, que abre la escena matinal, por cierto, irradia sobre el cuerpo femenino, que se va iluminando. La mirada del yo poético sobre el cuerpo establece la dimensión del espectáculo maravilloso de la mañana que irradia a los dos amantes, que se abre ante sus ojos para que el vientre sea el lugar de un acecho, de vista y control de la mirada, mientras que las dos manos del verso 4 se ofrecen como espacio de recepción y de apertura. Ese ventanal, como lo ven ustedes ahí también manifiesto, por el cual y gracias al cual se mira y se ofrece el espectáculo de la mañana. Ahora sí, sigamos el desarrollo del poema. Se confunde el calor, la paz y el beso, tras las mañanas en que eres diosa, manantial y perfume y campanario. El sol nos desespera y nos espera, y labio nada más, tras las 1000 calles de nuestro viejo pueblo sin adioses, desnuda de tu piel la voz del fango. Vocación de calor une en tus pechos. Eres la sombra agreste de tu silencio, el vuelo conocido en las espigas, la primorosa, sí, la primorosa, de nuestro mundo hallado bajo el lecho. Prisionera del cielo, abre la infancia, vuelve tu piel callada y mis juguetes a juntarse y palpar y dar de nuevo la cumplidora paz de una caricia. Tras el mar olvidado, el mar de ahora, el mar de la mañana, entre tus muslos, no podemos ver ya más las fronteras y solo el corazón puede vestirnos. Las imágenes del verso 5 resumen de forma sucinta el movimiento acalorado y de quietud al mismo tiempo, que siga el contacto, pues el calor, la paz, colorean el espacio de fruición y de sosiego acompasados y en diapasón, propios del deseo que se despierta también, para que toda la atención se centre en ella, transformada y convertida, como dice el verso 6, en diosa, que se adora y contempla al mismo tiempo. Las calificaciones que acompañan un tarato de ensimismamiento y de celebración religiosa en su sentido más amplio, subrayan elementos telúricos y de raigambre germinativa, también de fecundidad recuerden esos términos, manantial, olfativos, en perfume, corporales, referidos a los senos, en asinécdoque del verso 7, campanario. El movimiento alterno que anuncian los verbos despertar y esperar del verso 8, contribuye a aclimatar el decorado de simbiosis y de ejecución amatoria en el contacto del verso 9, el beso nada más, y del abandono al goce y al placer del verso 10, desnuda de tu piel. Por eso, el Arsamandi que se despliega en el poema tiene que ponderar en esa relación con el campanario del verso 7 la concentración del esfuerzo y del goce de unos pechos, verso 12, ahora nominados como vocación de calor, mientras se subraya no solo el ascenso, sino también el plano germinativo y de fecundidad en el verso 14, el vuelo conocido de las espigas, de un cuerpo exultante y en tremenda vibración que culmina con ese neologismo del verso 15, porque primerosa
alía tanto el primor y la primavera bajo un nuevo culto telúrico, erótico, de unión trascendental bajo, como dice el texto, el lecho, lugar de unión y de celebración compartida. El cuerpo femenino se venera y se idolatra. Por eso la califica de diosa, recuerden. Pero la función del lecho, o más prosaicamente la cama, se vuelve artefacto de la celebración de la mirada. La cama funciona, y dice el diccionario de la Real Academia, como un mueble destinado a que las personas se acuesten en él. Indica el RAE, sin explicar otras funciones que realizamos los seres humanos en la cama. Qué interesante. De dormitorio, es el cuarto, ¿verdad? Donde ponemos la cama, dice el RAE, se indica que se refiere a una habitación, y cito directamente, en una vivienda, habitación destinada para dormir. Se les está olvidando muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué hacemos en los dormitorios? Pues, otras cosas podemos hacer. Algunos leen, algunos ven televisión, para hablar de otras actividades, comportamientos, conductas y actos que hacemos también en el dormitorio como lugar y espacio de solitud, de refugio, pero también del lecho amoroso, como se dice en buena poesía. Al conectar ambos lemas, cama y dormitorio, se colige la falta de precisión y la ausencia de una mejor explicación pertinente y más ajustada al sentido que tiene la cama para los seres humanos. A partir del siglo XIX, sobre todo, siglo de las grandes adquisiciones de la individualidad y del desarrollo de la subjetividad. Así, en términos de la sociabilidad, la cama y el dormitorio se utilizan para algo más que dormir. Allí se juegan otras relaciones interpersonales y sirve para tener relaciones sexuales, o como decimos así en forma muy prosaica, hacer el amor. Así, metáfora de las relaciones interpersonales que se vislumbran en torno al erotismo y al acoplamiento de los cuerpos humanos con el deseo, y más allá del sexo, se trata de poner de relieve lo que la poesía amorosa de todos los tiempos ha vislumbrado, el lugar del cortejo amoroso hacia ese momento de consumación erótica. El lecho, no es casual que se escoja ese término sobre otros, el lecho, en esta metamorfosis propia de la cama, en donde el deseo y el goce erótico privan, es lugar de una evocación de la nostalgia también, de la infancia y de la mirada solta de la amada en la imagen del verso 17, prisionera del cielo, como punto de retorno y de comienzo para el juego y el contacto, de una prestación en donde tu piel callada y mis juguetes se alzan en teatro de caricias y de contactos, mientras que el desenlace y doble clima de la consumación y del poema se anuncian con la imagen de un mar en movimiento y en ebullición, como se destaca en el cierre de esta segunda unidad del poema. Con esa superación de los límites, no podemos ya ver más las fronteras del verso 24 y el acoplamiento erótico en la imagen del vestido, tan singular y perfectamente bien seleccionada por el poeta. Porque el movimiento de tensión-distensión que se dibuja anteriormente en relación con el acto amoroso da lugar al simbolismo del mar, el movimiento de llegada y alejamiento, porque el mar llega a la playa y se vuelve a alejar, ahí está el dinamismo del fluir, para que se descubra la transparencia dinámica entre el flujo creador y las aguas vivificantes, diría Bachelard, que se trata, y cito de él, de una citación que atrae las imágenes del agua. ¿En dónde?
la energía y la liquidez fluyente se asocian aquí al cuerpo femenino. Ese mal de la mañana del verso 21 viene a confirmar ese mal primigenio y auroral del inicio del poema, para que su acción sea el desencadenante de la imaginación poética y de un ofertorio amoroso que ofrece Carlos Francisco Monge en este poema, los cuales se cierran de manera circular, como el movimiento marino de llegada y alejamiento de la playa, el mar que va hacia la playa y se vuelve a alejar. Así las cosas, la antítesis con la que se cierra el poema es solamente comprensible en este desborde de la pasión y de lo que fluye. La reunión de contrarios así lo manifiesta. Y terminemos el poema ahora. Ausente eres, presente, y nace el mundo. Solo tus manos pueden dar espacio a tanta claridad con que te beso. Y eres el sol que asalta y nos atrapa. Ausente eres presente, verso 25. Cierra esa antinomia del mal y de goce erótico, para que la amada se transforme en esa claridad del alba, luz del amanecer y de todas las transparencias para el amante que celebra y vigoriza, nada menos y nada más que en la mañana, por eso es lo importante, con el afecto y la certidumbre de la aurora. Por eso, ella ahora revestida de las potencias del astro sol, porque vea que se compara con el sol, irradia sobre ese espacio del lecho que todo lo trastoca y todo lo revalora a la vez. Ya que la hipercaracterización así lo reafirma, la comparación de la amada con los astros, tales como las estrellas o el sol, así celebrada de esa manera, cumple con ese ascenso apoteósico que nuestra tradición amorosa ha perpetuado con algo con lo que hemos estado relacionando este congreso, las maravillas del asombro o portento de la pasión amorosa, mientras ambos caen y quedan rendidos bajo ese sortilegio. Por su parte, vamos al segundo poema ahora. En agua solar de los fértiles horarios, el agua se declina no tanto por su simbolismo selénico, con miras a una reintegración espiritual a la que obedecería, sino a un régimen diurno, porque vean, agua solar, y por lo tanto de transición y de búsqueda, para que la deísis temporal marque en la posición antes, ahora, la recapitulación y el recuerdo. Empecemos la lectura. Ahora que retomas como un vaho encendido, atropellada en tus promesas y en tu sombra. Ahora que tus días como faros sin rastro vigilan el recuerdo y son como amenazas o centellas y es tu piel quien revoca su destino. Ahora que tu cielo desatado se habita de huracanes y de sueños, como un sol derrotado voy a ti. Como una hora cegada. Qué locura fue el tiempo en los costados, celoso como el pulso del alba entre tus ojos. Qué flor de signos viejos fue el mar que navegamos. La primera unidad del poema, marcada por un presente disfórico, tiene como punto de llegada la incertidumbre y la separación. El simbolismo del mar y la navegación, recuerden el último verso, del verso 15, fue el mar que navegamos. El simbolismo del mar y la navegación marítima cobran todo su sentido en el motivo de la tormenta y de la tempestad que enfrentan ambos amantes. Dentro de un periplo lleno de peligros y de obstáculos que se dibuja aquí. Y eso es una imagen tradicional con la que desde la literatura greco-latina relacionamos el mar. El mar es lugar de incertidumbre y de peligros,
¿Por qué? Porque están las tormentas, el mar bravo, el viento que puede hacer hundir y encallar el barco, la nave. La percepción engañosa que no permite la visibilidad, fíjense, en los versos 2 y 3, como un vaho encendido, atropellada en tus promesas y en tu sombra. La desorientación y la falta de puntos de anclaje, fíjense en el verso 4. Ahora que tus días como faros sin rastro, la inclemencia del tiempo y del mar bravío, fíjense en los versos 8 y 9. Ahora que tu cielo desatado se habita de huracanes y de sueños, todos esos elementos ensombrecen la relación amorosa y la tornan posiblemente, la podrían tornar posiblemente al desastre y al posible fracaso. No es casual que lo plantee en forma de una marina, si me permiten el término de las artes plásticas, una marina tempestuosa. Carlos Francisco Monge escoge aquí dentro de un movimiento tripartito. Fíjense muy bien cómo el ahora se repite 3 veces en esta primera parte en la primera estrofa, perdón. De este modo, el panorama sombrío y funesto que anuncia el inicio del apóstrofe lírico, los versos 11 y 15, porque esas dos exclamaciones forman parte de un momento de climas y de incesante vaivén de las emociones por parte del yo poético. Y vamos de nuevo al apóstrofe, como una hora cegada, se plantea como una hora cegada en el verso 11, recuérdenlo muy bien, es decir, en la que no hay claridad ni visibilidad posible para aquellos que no solo afrontan una navegación, calificada más adelante en el verso 12 como locura, celoso, de tiempo de locura o tiempo celoso, verso 13, sino que no pueden controlarse de por sí, porque está fuera de la contingencia de lo humano y de lo racional. ¿Quién puede controlar las aguas furiosas de una tormenta? Del mar bravo, como lo llamamos aquí en Costa Rica. Eso es aquí, eso es un peligro. El peligro de las tormentas del mar nos recuerda una gran especialista del tema, que es Claudine Balaguin. Es un tópico del pensamiento grecolatino que contrasta con la imagen que tenemos todos. Al mal tiempo, a la tempestad en el mar, ¿qué buscamos todos? El puerto seguro. Y anhelamos lo que llamaban en latín el suave mari magnum, es decir, una travesía tranquila, una travesía que no represente ningún peligro en las aguas. De modo que la aventura marítima está asignada por el peligro y los desafíos que comenzaron desde el principio, celoso como el pulso del alba, es decir, desde la mañana. Ahora bien, el recuerdo así desencadenado de las desaventuras obliga a una recapitulación reflexiva que exorciza esa travesía de los amantes en la siguiente unidad del poema. La oscura cicatriz del viento desterrado y sus antorchas, la piedra que resuelta se despeña, el fuego reconstruido y repartido, sin nosotros reempiezan, conmueven las paredes, separan el terror, y un río desbocado reconoce los días que a ti se yerguen como astros que devuelven tus palabras. La segunda unidad del poema vuelve a subrayar el destino trágico de los dos amantes, que han pasado por esa prueba iniciática de la tormenta en el mar que navegamos. Inicialmente se dibuja una serie de signos apocalípticos propios de la catástrofe y la destrucción para que el viento del verso 17, la piedra del verso 18, el fuego del verso 19,
sean los signos conspicuos de la amenaza que se cierne sobre su destino y su relación. Porque, y ahí viene el verbo clave en este sentido del verso 20, si nosotros empiezan. Con ello, subraya Carlos Francisco Monge no solo la ciclicidad del movimiento, para que el caos y el apocalipsis sean inminentes en esa imagen del río desbocado del verso 22, sino también para que sea el inicio de una comparación alegórica, que se hace evidente en esa equivalencia tan tradicional entre la vida y la navegación, de crisis y de engranajes incontrolables, cuando las tormentas y los peligros se desatan y la nave de su relación puede o encallar o naufragar. Por eso, en la tercera unidad del poema, el llamado es claro. El marinero sin su amada no puede continuar su periplo y la convoca interpelándola con el escueto ven del verso 30. Hora feliz y herida, hora de túneles, de abismos que despiertan, de pequeñas sequías, de un muro entre las ruinas donde el tiempo solloza, como un cuerpo cruzado de clamores. Ven, atiza el beso, el rayo, las prisiones del mundo que se rompen. Recoge esta oquedad que tiembla como un cántaro cavado. Ante el mar bravío, y sin poder continuar la travesía sin ella, la llama, la convoca. La súplica amorosa, propia del discurso amoroso, se redinamiza en la necesidad y carencia del otro. Todo el circuito de la comunicación lírica se concentra y se aprecia con el deseo materializado del ven, gracias a lo que llama Roland Barthes la figura del contacto, la búsqueda de ese contacto, furtivo o si ustedes quieren permanente, con la piel y con el cuerpo que se desea. Pero cuando el cuerpo y la amada están ausente, como en este caso, hay que nombrarlo e interpelarlo para que se exorcice la falta. Es decir, hay que materializarlo desde el punto de vista pragmático. Ese es el sentido que posee la súplica, que siempre hace al emisor fuente de una fuerza y de un poder que puede redimir y salvar. Por eso, yo poético le recuerda su necesidad y su carencia, y ella, transformada en la nave que viene a socorrerlo, gracias al verbo atizar del verso 31, podrá liberarlo, a quien se califica de prisionero. Carlos Francisco Monge invierte el modelo tradicional de este tipo de súplica, porque ahora será el amado masculino quien desesperadamente convoca al tú femenino. Ese modelo es propio, como lo tenemos en nuestra cultura grecolatina, al de Ariadna del mito del mito griego, la cual implora a Teseo su regreso. Veamos cómo termina la carta 10 de las Heroídas de Ovidio, porque Ovidio retoma este tema de la súplica y le intensifica la necesidad que tiene Ariadna de que Teseo vuelva. Y cito de Ovidio: te suplico por estas lágrimas, y del final, perdón, te suplico por estas lágrimas que tu conducta ha provocado, vira tu barco, vuelve tus velas y regresa. Y si he muerto antes, recoge al menos mis huesos. Solamente con el regreso, el abandono y la separación pueden neutralizarse
Y si Ariadna, en la versión de Ovidio, habla de una sepultura, en la propuesta novedosa de Monge, el yo poético se presenta, vean el verso 33, como una oquedad. Y en el verso 34 y 35, esa imagen final de un cántaro, vean ahí, acabado. Ahora bien, el ben, que complementariamente enalbola el esposo y la esposa en el Cantar de los Cantares, acto de una invitación a la consumación de los cuerpos, ahora se transforma en una súplica vital, amorosa, porque el agua femenina vendría a colmar y a saciar a quien se autocalifica con el signo de vacío, oquedad. Por lo tanto, si el devenir del cosmos depende del ciclo lunar, ello tiene lugar en la puesta en escena de esa relación primigenia, cósmica, en donde las aguas y la luna se convocan en una manifestación sagrada de renacer telúrico. Por eso, el agua que fluye es el símbolo perfecto del tiempo, con el fin de que se plantee una renovación de una erótica de los amantes, tal y como ocurre en Crónica del Deseo, del poemario La tinta extinta de 1990. Analicemos su primera unidad, lo tienen ustedes ahí. Ha pasado tanta agua, tanta, que no es un río, sino un cuerpo cargado de noticias, unas alas manchadas, la sombra musical de un mar injusto, las palabras caídas, el deber. También habrán pasado, como ahora, los nombres, las oscuras consejas, o la furia del tiempo, como este que nos desliza. La ciudad, el poblado, la vieja fantasía, levantando costumbres, sueños de otros, altares como besos retorcidos, todos ellos pasando. Los papelitos torpes, volanderos, ya me dicen que sí, que hay más tierra dorada, y los patios rebosan, y el limonero sigue tal cual, y el lado fatal de la hermosura ya no existe. El movimiento dinámico y la fluidez son valorados en el verbo pasar, mientras que toda la reflexión recapitulativa, por cierto, y a la que obliga lo que Gastón Bachelard denominaba como imaginación material del agua, proporciona al yo poético una excitación interior especial que hace ritmar la liquidez de las imágenes del agua al cambio y al paso del tiempo. De ahí que esas aguas del río sean no solamente una proyección de la existencia como tal, sino que la contemplación del espectáculo del agua sea el motor y el asidero de un balance de la existencia. La constatación inicial se vuelve el punto de arranque de una ponderación sobre la existencia. Recuerden ese verso primero. Ha pasado tanta agua, tanta, para que, en primer lugar, no se despliegue la clásica equivalencia entre el río y la vida, como se establece en las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Recordemos esas coplas donde la equivalencia río-vida es bien clara. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. No es esa clásica equivalencia, sino que al ponderar la imagen del cuerpo cargado de noticias de los versos 2 y 3, el poema conduce principalmente a la revaloración de la existencia y de la biografía personal, que de por sí ya están presentes en Jorge Manrique también. El fluir del agua permite la liquidez, es decir, el dinamismo potencializador del trabajo de la memoria, y los recuerdos se van deslizando y se van desplegando. Ello no es casual en este inicio del poema que al dimensionar el río crecido y cargado,
se transforma en aguas violentas y que pueden descontrolarse y hacer que el ser humano derive, naufrague o tenga que luchar contra ellas. Dos imágenes sucedáneas deben llamarnos la atención. El verso 5, con la sombra musical de un mar injusto, y sobre todo el verso 10, o la furia del tiempo como este que nos desliza. Los recuerdos se convocan y van surgiendo para que trepiden y galopen, si me permiten un poco de poesía de mi parte, trepiden y galopen como un mar embravecido y tormentoso, mientras que el yo poético es consciente del paso inevitable del tiempo. De nuevo, en el verso 8, también habrán pasado, como ahora. Y lo vuelve a constatar en el verso 14, todos ellos pasando. En efecto, los recuerdos se dibujan con elementos que muestran su ligamen a lo aéreo. En verso 4, unas alas manchadas de palabras caídas, verso 6. Y en el verso 12-13, la vieja fantasía levantando costumbres, sueños de otro lugar. Mientras la permanencia y la nostalgia de un tiempo ideal al que se aferra el yo poético, conducen a otros recuerdos bien concretos, como, fíjense muy bien, casi al final de esta unidad, hay más tierra dorada, y los patios rebosan, y el limonero sigue tal cual. Tiempo ideal y de la infancia, según mi interpretación, con evocaciones que para mí me devuelven a Machado y a sus campos de Castilla. De ese choque entre la permanencia propia de la regeneración también y la contingencia, es decir, el cambio, surge la triste constatación de la gran vanidad del mundo. Fíjense en el verso 18-19. Y el lado fatal de la hermosura ya no existe, porque la hermosura es efímera. Este discurso sobre la existencia y la temporalidad viene a aquilatar el plano vital y metafísico que las aguas que fluyen provocan y determinan, para que sea voluntad de inquisición y de interrogación contemplativas. Así, Carlos Francisco Monge constata otra vez más al inicio de la siguiente unidad. Todo el agua posible, vean la redundancia del símbolo, todo el agua posible, la recuerdo dichosa, casi estera en la niebla, casi historia quemada, casi el cuerpo que fui, pero no hay tromba que hoy ruede o retumbe, solo el agua posible de la ribera, crujiente a veces, desafiante, otras huyendo así, bajo los puentes, como una voz ahogada o una forma querida. Otra equivalencia se dibuja en el poema. No son las aguas colmadas, pesadas, violentas de la primera unidad, sino el agua posible. Recuerden, vuelve a repetir dos veces, versos 20 y 24. Aguas de corriente, vibrantes, vitales, con su fuerza y su remanso también. La imaginación se explaya así sobre su carácter benefactor y nutricio, de modo que su liquidez sea concomitante a la ensoñación natural y a un pasado siempre grato a los ojos del yo poético. De ahí la afirmación del verso 20, la recuerdo dichosa. La imaginación activa del agua termina por revalorizar, en efecto, la ribera de este verso 24. Y ya no es el río caudaloso ni escandaloso del principio del poema, cargado de fatiga y de trabajo. Su diferencia estriba en su movimiento y en la fluidez sin carga y sin excesos, para que sea el trasunto perfecto del ideal de vida y del cuerpo así mojado en su seno.
Con lo cual, monje se hace eco aquí de las siguientes palabras de Gastón Bachelard. Esta es la última cita que haré de Bachelard. Todos los misterios se acumulan en torno de una cosa sorprendente y la ensoñación se extiende en todas las direcciones y no para encontrar un impulso. Ese río es el nuevo impulso. Ese río, con remansos y quebrantos, corresponde una certera y profunda comparación que a lo largo de todo el poema se establece con la existencia, pero que culmina en la siguiente unidad y final. Ya vamos terminando. Habrán sido larguísimas batallas las libradas aquí. Retornará la sangre con su curva grácil, y las palabras como carlancas rotas nos marcarán las puertas, y muy tarde se irán. De aquí no se escuchan las bridas del mar, ni el arrebato, y todo cuanto brilla, los sucesos banales que se fían al tiempo, algo los llama aquí como razón de amor desde las aguas. Cabe destacar el sentido diferente que el deíctico aquí adquiere, porque si el primero hace referencia a la existencia misma en tanto prueba de aprendizaje y periplo que se vive en tanto batallas, fíjense en el primer aquí, habrán sido largas batallas las libradas aquí donde, en la existencia del ser humano, en tanto recapitulación de su biografía personal. El segundo alude a ese punto de llegada, lugar en donde se encuentra en ese viaje existencial y valorativo el yo poético, ahora navegante, ahora marinero, las dos cosas, porque plantea la ubicación. Fíjense en el verso 33-34. Desde aquí no se escuchan las bridas del mar. Y eso no es inocente, porque culmina con esa atracción de las aguas marinas, que convocan no solo los gestos y los actos en los que el humano cobra sentido, sino también los vínculos y los afectos, entre ellos el amor. Aquí expuesta como razón de amor, con un eco, y eso quería decirlo, con un eco muy propio al poemario de Pedro Salinas, en tanto llamado a la completud y a la regeneración de la relación amorosa y del universo. Lo que hemos estado viendo precisamente es cómo en este itinerario por la poesía de Carlos Francisco Monge, es un itinerario que comienza en la fluidez del cuerpo femenino y termina en la fluidez y el movimiento del recuerdo como manera precisamente de recapitular una existencia no triste, una existencia que está marcada por la madurez. De ahí esas metáforas, esos símbolos constantes del río y del mar que vuelven y vuelven y vuelven a volver en Carlos Francisco Monge. Gracias. Agradecemos al doctor Chen por este detallado análisis de la poesía de Carlos Francisco Monge. Me indican que si la hubiere, podemos atender una preguntita sobre la participación del doctor Chen. ¿No? De acuerdo. De inmediato, sin más preámbulo, le cedo el micrófono a la colega Gretel Ramírez para que presente ella la siguiente mesa que corresponde. Muchísimas gracias al doctor Chen por estimable participación. Gracias.
sí, cómo no, gracias. Tengan todos buenos días. Vamos a continuar con esta actividad académica en honor al poeta, ensayista y maestro, don Carlos Francisco Monge. En un inicio íbamos a compartir esta mesa con los señores, el doctor Adriano Corrales y el doctor Carlos Cortés. Sin embargo, el señor Corrales se ha excusado de último minuto. Así que vamos a estar con el señor Carlos Cortés, que amablemente ha venido a leernos su ponencia. Para mí es un honor presentar a un intelectual costarricense que se ha destacado en la producción literaria y en la docencia universitaria. Con respecto a los aspectos formales de esta mesa, les recuerdo que la intervención tendrá una duración de 30 minutos aproximadamente. Después de esta intervención podremos abrir el espacio para preguntas, si lo tienen a bien. Bien, me permito entonces leer una breve reseña de nuestro expositor aquí presente. Don Carlos Cortés, como he dicho, es escritor, docente e investigador de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Se graduó en Comunicación por la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Navarra, España. Cursó la maestría en Comunicación y Sociedad en la Universidad de París II, Francia. Es editor de Poesía Escogida y Poemas Europeos, que corresponden por primera vez la obra del Salvador Roberto Armijo en 1997. Sus libros más recientes son la novela El Año de la Ira, publicada por Alfaguara en 2019, el ensayo La tradición literaria con ficción, publicada por la editorial de la UNED en 2020, y la antología poética Quien dice que la ausencia causa olvido, publicada por la editorial Alfabeto del Mundo en 2022. Es parte del Consejo Consultivo del Festival Centroamericano, Cuenta y de la revista Carátula y miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Hoy va a estar con nosotros dedicándonos una disertación que se titula Entre el fuego labrando señales que alguien ha de soñar, la práctica de la conciencia metapoética en la obra de Carlos Francisco Monge. Escuchamos al señor Carlos Cortés. Buenos días, muchísimas gracias. Quisiera agradecer a los organizadores por este coloquio, que me parece que es verdaderamente propicio para reunirnos en torno a la obra de un crítico y especialmente poeta que considero fundamental y esencial en la tradición lírica costarricense. Quería también agradecer a la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional, que fue mi alma mater hace casi 2 décadas. Yo siempre me siento en casa en la Universidad Nacional, que es a la que le tengo un enorme cariño, y por supuesto expresar fuera, si se quiere, del discurso estrictamente académico, mi enorme admiración por la obra y por la trayectoria de Carlos Francisco, parodiando un poema breve de Nicanor Parra, el chileno, que podría decirse así: hay 4 grandes conocedores de la poesía costarricense, son 3, Carlos Rafael Duberrán y Carlos Francisco Monge. Carlos ha hecho una brillantísima carrera crítica y poética, y me parece que es digna de ser ponderada. Esta intervención, la compañera amenazó con 30 minutos, es un poquito más breve. Tiene un epígrafe del mismo Carlos Francisco que dice: vivía con una especie de contenida intensidad, como si en cualquier momento tuviera que afrontar la gran aventura de su existencia.
que Carlos la dedicó a nuestro amigo común Rodrigo Quirós. En una intervención reciente, Carlos Francisco Monge se hacía una pregunta que ha atravesado su elan vital, su impulso vital, desde que Carlos Rafael Duberrán le solicitara su primera arte poética a los 20 años. ¿Desde cuándo es posible hablar de poesía contemporánea en Costa Rica? Monge ha dedicado medio siglo de producción literaria y pasión crítica a desentrañar este problema estético que se encuentra en la base irreductible de su proyecto creador y del de su grupo coetáneo, en lo que representa un giro autoconsciente en la lírica costarricense del último tercio del siglo XX. Me refiero, para ser precisos, a la búsqueda de una idea de contemporaneidad posible o realizable. Como recordamos, toda época fija un espacio de posibles, según Bourdieu, un repertorio de modelos, temas, estilos, opciones lingüísticas disponibles en un momento dado que permiten el acto de creación. El periodo del cual Carlos Francisco forma parte se caracteriza por una ansiedad autoconsciente, radical o reactiva. Tal vez el propio Monge, siempre prudente al otorgar dimensiones categóricas a una tradición tan sosegada como la nuestra, desconfiaría del término radical aplicado a cualquier fenómeno sociohistórico o socioliterario relacionado con Costa Rica. En este punto quiero hacer una salvedad y aclarar que no utilizo adrede el término generación por varias razones. Es problemático. El mismo crítico que hoy nos ocupa se ha esforzado por deslindarlo con mucha más propiedad de lo que puedo hacerlo yo, y especialmente la temporalidad de su obra lírica ofrece resistencia a un encasillamiento fácil. Más allá de las posibles razones estético-ideológicas, unas, personales o otras, sería baladí discutir si Carlos Francisco es el poeta más joven de un cierto momento tardío de la generación de 1960, o si ha servido de transición y cruce de vías estético entre aquella eclosión, por demás significativa en la literatura nacional, nucleada en el círculo de poetas costarricenses, y la circunstancia poética de 1980, cuando se muestra con claridad el proyecto creador de un conjunto de autores, tendencias y estilos que coincide con la primera madurez de Monge como escritor, crítico e historiador de la literatura. Si nos atenemos a la clasificación de Florit y Jiménez, 1968, ya desfasada, vendría a formar parte en un sentido amplio de la tercera generación de posvanguardia. Empero, más que ofrecer respuestas definitivas a estas cuestiones, lo que nos interesa es problematizar el lugar que ocupa nuestro autor en el contexto de la poesía contemporánea y cómo se relaciona con la tradición por medio de una rigurosa autoconciencia retórica. Monge establece una subjetividad consciente que enfrenta, por un lado, la tradición en un gesto típicamente contemporáneo, podríamos llamarlo posmoderno, si bien rehúye cuidadosa y deliberadamente el relativismo ideológico característico de la posmodernidad, y por el otro, el devenir histórico. El poeta es representante de un momento en que, abro comillas, la utopía es sustituida por la interrogación y el futuro iriático por el presente voluble. La tentativa de descifrar los enigmas que el presente nos ofrece. Somos la encarnación de unas palabras sostenidas por dioses ya cegados, cierro comillas, como argumenta él mismo en el clarificador prólogo a Costa Rica, Poesía Escogida, 1998. Monge es un poeta de su tiempo, en su tiempo y por su tiempo, plenamente consciente de los límites que impone un discurso autoasumido y por tanto
históricamente construido. Comillas, somos inevitablemente históricos, comillas, como proclama. A partir de la tinta extinta, 1990, las grandes certezas ceden su predominio ontológico a la precariedad temporal y retórica. Cito, y las palabras como carlancas rotas nos marcarán las puertas y muy tarde se irán, como se dice en Crónica del Deseo, que acaba de ser analizado por Jorge. O caen las verdades, las estatuas perdidas, las palabras, en otro poema, Creencia y refutaciones. La autoconciencia y la práctica autorreflexiva, la poesía crítica de sí misma, el poeta que recela de su palabra, parecen constituir entonces la verdad última de la modernidad y de su discurso. El grupo o movimiento del que formó parte Monge, denominado por él mismo Proyecto Generacional, si bien reconoce que, abro comillas, no constituye un monolito ideológico y ni siquiera una capilla literaria, cierro comillas, se caracteriza por una serie de gestos de autoafirmación metapoética claramente conscientes. Es interesante releer entre líneas la conocida presentación de Carlos Rafael Duberrán a Poesía Contemporánea de Costa Rica, 1973, para entender el significado de lo que pretendo arguir en el contexto de la década de 1970. En la introducción, el poeta de la generación de 1950 niega que el volumen sea una antología, o en todo caso una buena antología, y propone en su lugar el término reunión para caracterizar lo que considera que, comillas, no es un trabajo completamente satisfactorio. No deja de ser curioso para la historia de nuestra tradición calificar una antología, la primera que se autodefine como contemporánea, que como punto de partida se niega a hacer lo que convencionalmente debería o pretendía ser. Lo que termina por explicarnos Duberrán es que no es una antología en la que predominen los valores formales, porque sería brevísima, ni una en que se recoja la evolución histórica de la tradición poética nacional, que tendría que ser mucho más extensa al punto de incluir las concherías de la lírica nacionalista y los indicios premodernistas. El antólogo, que le pone todas las advertencias y señales que puede al lector, advierte con áspera honestidad intelectual, abro comillas, la poesía costarricense se resiente de falta de sólida densidad, de rigor y de conciencia poética. Predomina en ella lo espontáneo con sus virtudes y desaciertos, cierro comillas. Subrayo la alusión a la conciencia poética como un momento de inflexión en las preocupaciones estético-ideológicas de la época. Este tipo de argumento, en el que aún se percibe la aversión a la temible versificación que se impartía en las clases de castellano hasta mediados del siglo pasado, es el que nos permite comprender a cabalidad la frase más citada y rotunda del paratexto, abro comillas, esta no es, en sentido estricto, una antología de la poesía costarricense contemporánea representativa, sino una antología representativa de la poesía costarricense contemporánea. Cierro comillas. Es lo que hay, parece decirnos Duberrán, si lo traducimos al lenguaje coloquial. Es evidente entonces que el estatuto de contemporaneidad, para aplicarlo a la poesía costarricense, se encontraba entonces en crisis. E incluso el término mismo de poesía, opuesto, como ya dije, al de versificación. Por eso mismo, la no antología se cierra con un apartado de artes poéticas que expresa la voluntad generacional
o la del antólogo y sus colaboradores, dos de la generación de 1950 y Laureano Albán, el más conspicuo representante de la generación posterior, de darle asidero formal y conceptual a una tradición que busca reconocerse a sí misma como débil. Es probablemente ese gesto dubitativo, esa sospecha ante el hecho poético, puesto en el abismo autorreflexivo de la duda, lo más contemporáneo de la no antología. Un gesto de rotunda contemporaneidad ante la incertidumbre estética de un ciclo en transición. Otros gestos de afirmación y marcas de época quizá puedan parecernos banales en la actualidad o superficiales a la par de la publicación del Manifiesto Trascendentalista en 1977, pero son parte del esfuerzo por evitar que la poesía fuera exclusivamente considerada como un hecho privado y no colectivo o político. El manifiesto, que se pretende una proclama rupturista, así como los talleres, proyectos editoriales, líneas grises, líneas vivas, Mesén Editores, ligado a un grupo rival, revistas antológicas, publicaciones periódicas, lecturas, la poesía en voz alta, la poesía que entra en acción, proclamas y acciones, la más conocida es el graffiti, lea poesía, todas ellas manifestaciones en el espacio público remiten a un pretendido lugar que la poesía había perdido en la modernidad tardía y cuyo rescate reclama una movilización de escritores. El manifiesto, que también es una muestra poética, es la reacción a la antología de Duberrán y a la posvanguardia que había derivado en la antipoesía, el coloquialismo suramericano, la poesía conversacional cubana y en especial el exteriorismo centroamericano y sus epígonos locales. Una respuesta programática y doctrinaria ante la dispersión estética del muestrario reunido por Duberrán. El manifiesto es breve, concentrado, con una obsesión por el lenguaje característica del grupo de poetas que lo firmaron, polémico y crítico. Queriéndose controversial, su mayor virtud es que la poesía deviene un acto consciente del lenguaje. El término mismo de trascendentalismo parece oponerse a obras que desde el título predican otra postura, como el Libro de la Patria, 1976, y sobre todo Los pies sobre la tierra, 1978, ambos de Alfonso Chase. Paradójicamente, sin embargo, revela tanto un gesto de autoafirmación vitalista como una creciente desconfianza en el poder omnímodo de la palabra que debe ser defendido y justificado ante las amenazas internas y externas. La poesía ya no es más una práctica espontánea, natural, de mezclar palabras y sonidos, como la temida versificación, dada por hecho, con buenas intenciones y heterogéneos resultados. La inspiración quiere ser sustituida por la intuición metafórica y la imagen visionaria de las que hablaba Carl Jung. Vista de forma retrospectiva, esta propuesta de ruptura o persecución de un estilo, como alguna vez el propio Carlos Francisco se ha permitido ironizar, equivale a la pérdida de la inocencia para una parte de la tradición poética posterior a Jorge de Bravo. La poesía, antes que nada, es la conciencia ante los límites del lenguaje, pero también ante los límites de la historia, como entendería a plenitud Monge en su poesía de madurez, y como lo expresa con meridiana claridad cuando afirma, dos puntos, historia y poesía no son más que formas de denominar nuestra conciencia del tiempo. Ya lo había declarado en una entrevista también recogida en La Rama de Fresno, 1999, abro comillas, el escritor tiene conciencia de la escritura porque sabe que es un hecho momentáneo. La historia produce signos que cambian con el tiempo. Por eso
El escritor no escribe para el futuro, ni para un infinito inexistente. Homero es una ficción que cada época recrea. Cierro comillas. Así se desembaraza de una de las más peligrosas tentaciones del esencialismo, la intemporalidad, la búsqueda atemporal y vacua de lo inefable. Monge nos recuerda con lucidez que la retórica también es una máscara, un espejismo históricamente construido, y entiende la poética de su proyecto generacional como conciencia del mundo y de la historia, que va más allá del mundo y de la historia, abro comillas, en un conocimiento mayor de la realidad, una cierta historicidad analógica, un sistema simbólico de confluencias históricas que podríamos emparentar con el pensamiento antropológico de Octavio Paz, tan caro a Carlos Francisco, e incluso a la imagen de Lezama Lima, el potens, quien interpreta el hecho poético como posibilidad histórica. Estas correspondencias no solo problematizan los orígenes del complejo programa estético de Carlos Francisco, sino también la raigambre utópica y simbólica del trascendentalismo, entendido de este modo no como una propuesta histórica, como a menudo ha sido vista, sino en confluencia, tal vez dialéctica, tal vez equívoca, como a menudo ocurre con la literatura, con una época marcada tanto por la revolución social como por la subversión artística y la contracultura. En repetidas ocasiones, en una práctica autorreflexiva ligada al ejercicio consciente de la palabra, la poesía tiene un pasado, como no se cansa de repetir. Nuestro escritor y crítico vuelve sobre la historia de la poesía costarricense y sobre su proyecto generacional en ensayos y entrevistas. Es un proceso riguroso de pasado en claro al que se somete, para decirlo en los términos del poeta mexicano, que enmarca su práctica poética y metapoética dentro de una escritura que se sabe reescritura. Una obra consistente, parece recordarnos, existe en la reescritura y en la relectura, en un palincesto de textos que se autodescubren. A la vez, cuando habla de otros, como de los poetas profesores, a los que hermosamente denomina profesantes de poesía, en referencia a una apelación que utiliza Abelardo Bonilla en su Historia de la Literatura Costarricense, parece hablar de sí mismo y de su propia organicidad poética al considerar que, abro comillas, escribir poesía es al mismo tiempo una propuesta estética, un ejercicio de la libertad y un acto de vigilancia de la propia palabra, es decir, inspiración, aspiración e introspección, pero algo más, una defensa sostenida del poema como convergencia de una tradición literaria, la historia del idioma y el conocimiento del presente. Cierro comillas. Inspiración, aspiración e introspección, por tanto. Especialmente interesante es el texto Un manifiesto 20 años después y La vocación y el deber, entrevista con Luis Bolaños, realizada en diciembre de 1990, recogidos ambos textos en la rama de Fresno, en los que Monge postula que, comillas, a partir de la década de 1970, en la que nace y empieza a desarrollarse mi generación, las condiciones se hicieron cada vez más propicias para desplegar esa conciencia histórica en Costa Rica. Cierro comillas, una conciencia del tiempo presente. Como le explica también al crítico brasileño Floriano Martins, casi didácticamente, abro comillas, la poesía es un acto verbal de la supraconciencia, es decir, un intento de trascender los signos de las circunstancias. Esa era y es
nuestra conciencia de la historia. Cierro comillas. El término supraconciencia, de resonancia junguiana, nos lleva a una especie de vigilia, al paso mítico de la penumbra a la iluminación. Develar un nuevo sentido, como nos dice Carlos Francisco, significa situar en un nivel superior la conciencia. Jung lo relaciona con el inconsciente colectivo, el cual se expresa por medio de mitos, obras de arte, creencias religiosas y creaciones simbólicas. Monge lo interpreta como una conciencia histórica que pretende, iluminar. Abro comillas, sobre todo en esta época de transformaciones históricas y en este fin de siglo en el que parece que los signos se desintegran y el sentido del mundo se transforma de manera radical. La poesía tiene que dar fe no solo de la reafirmación del ser, debe nutrirnos, imaginar nuevas verdades con las que podamos vivir nuestra existencia siempre provisional. Cierro comillas. A la vocación introspectiva y autocrítica a la que me referí previamente, debemos justamente la publicación deliberada de propuestas de relectura como biografía de unas palabras, antología personal 2000, y de las recientes recomposiciones y sin ninguna explicación, que reivindican la contemporaneidad de un proyecto estético arduo y complejo. El poeta se convierte en lector y en relector, se funde con el lector y con el crítico. La puesta en duda del autor nos recuerda que desde Baudelaire la conciencia de la modernidad consiste en el ejercicio de la autocrítica por principio, en la exploración introspectiva de la subjetividad. Un punto de inflexión fundamental para asumir la conciencia subjetiva de la historia se produce con la publicación en 1990 de La tinta extinta, a la que también aludió el querido Jorge. La fecha no puede ser menos casual. Monge, como pocos autores en la tradición costarricense, habla de las ruinas y desde las ruinas con plena conciencia de encontrarse ante el vértigo, el fin de la historia, de una noción de la historia, si se quiere, y de un comienzo. Entre uno y otro descubre los sellos rotos de la modernidad y los antiguos símbolos vacíos. La respuesta no es el mutismo, sino la emoción reposada. Como él los llama, los símbolos se trocan en enigmas y los enigmas los llevan de vuelta a la energía primigenia del lenguaje, a redescubrir el poder del lenguaje entre las cenizas del significado. Monge reaprende su propia tradición poética cuando habla de una historia marcada por el agotamiento de las palabras y renace en una escritura primordial, una escritura analítica, casi transparente, que sorprende por su concisión rítmica y conceptual. La tinta extinta es el resultado de 2 años académicos en Madrid, 2 años como 2 siglos, entre 1987 y 1989, pero también entre la Revolución Francesa y la caída del Muro de Berlín, y de una rigurosa exploración lingüística que lo lleva a decantarse en una dicción precisa y contenida para recuperar lo que reclama como el sentido visionario de la palabra poética. Abro comillas, damos nombre a las cosas, bajamos a la música del tiempo, sin otro río que el cuerpo, y heridos de penumbras, como galeotes de una historia rota por las últimas voces que somos del amor, levantamos las puertas de otras ruinas y de nuevo reunidas columnatas se sueñan en el tiempo y lo besan. Cierro comillas. En esta segunda estrofa del fundamental poema Creencia y Refutaciones se corporiza la relación física con las palabras,
o más bien con la historia de las palabras, la herencia de una lengua perdida, al apelar a una idea que expondrá más adelante de forma reiterada. En un mundo sin nombres, ¿cómo podremos significarnos? No es el poeta en un sentido suprapersonal, como la supraconciencia junguiana, el llamado a nombrarnos, a la vez como un demiurgo condenado a maldecirnos, obligado a seguir inventando un mundo platónico en el que ya no creemos, un mundo de ideas. Estamos presos del lenguaje y de su espejismo inacible. 3 meses después de haber publicado el libro, Monge conversó con Bolaños y fue explícito y consciente sobre su libro. En él, abro comillas, en él quise plantear esa nueva conciencia de la historia. Los signos de nuestro tiempo son inevitablemente efímeros. Si antes los valores de la historia nos hacían conscientes de que todo pasa y todo queda, al modo de Machado, ahora sabemos que nuestros valores fundamentales están sujetos al cambio y la disolución, porque la historia avanza y porque somos parte de ella, debemos dar cuenta de ese perenne fluir de nuestras imágenes de la realidad. Cierro comillas. Además del título, que resplandece en una suerte de lograda y elegante conceptualización del tiempo líquido, como si no expresar lo que ya no está y sigue estando, el texto que se volvió palincesto, tan conciso como concisos son muchos de los poemas. Lo sorprendente es el rigor casi elegíaco del lenguaje. ¿De dónde viene el hallazgo mayor del título? De los juegos de palabras de Villaurrutia que Monge consideró como primer proyecto de tesis en Madrid. No lo sabemos. Ese mismo año, Paz escribió Pequeña Crónica de Grandes Días. La tinta extinta, de modo semejante, aunque bajo un signo ideológico contrario, Paz veía la derrota del comunismo sin divisar entonces lo que aquella arrastraba en su caída. Es una pequeña crónica ajena a cualquier ampulosidad o graforrea. Los poemas son breves. En el futuro tenderán a ser epigramáticos, como en Nada de todo aquello, 2017, y condensados en una cualidad de lenguaje que los lleva a la alusión. Los adjetivos escasean conscientes de la sentencia de Huidobro. El adjetivo cuando no da vida mata. Los elementos paratextuales son mínimos y tienden a desaparecer, como sucede en recomposiciones, en favor de la limpidez textual. Se trata de una escritura meditada, autorreflexiva, retardada, en la que siempre asoma detrás una realidad largamente asimilada, rehace a la descripción, el tono patético o la moraleja, fruto de un cuidadoso escrutinio, cercana a la perfección de unas formas clásicas de estricta factura. Ante el agotamiento semántico de las palabras, y ya casi termino, la tinta extinta reproduce los gestos de conciencia metapoética, así como lo hará una década más tarde en la introducción y segunda parte de Enigmas de la Imperfección, 2002. Otros ejemplos notables que escapan a esta ponencia, por supuesto, se encuentran en Fábula Umbría, 2009, la tercera parte, en algunos de los epigramas de corte marciliano, en Nada de todo aquello, en el cuarto cuaderno de Cuadernos a la Intemperie, 2018, y en la relectura de algunos poemas fundacionales en recomposiciones, como es el caso del poema El poeta lee sus manuscritos, que es el remate de la edición original de La tinta extinta. La conciencia metapoética en Carlos Francisco Monge no es un tópico, es una clave estética fundamental para asimilar, si puede decirse así, un proyecto estético complejo, múltiple y sustancial
que lleva el lenguaje hasta sus últimas consecuencias, al tratar con claridad y rigor estilístico tópicos que van del amor erótico a la fugacidad del tiempo, la ironía, el divertimento y la cotidianidad trascendente. La tinta extinta es quizá uno de los pocos libros en nuestra tradición lírica dedicado a vislumbrar no una circunstancia histórica determinada, sino el trazo fulgurante de la palabra en la historia. Amanuense, profesante, poeta, interruptor crepuscular, ese que enciende la luz cuando las tinieblas caen sobre el mundo, ese que enciende ese, como en la conocida estrofa final de Como el farero, como un ángel de sombra, sé que eso es el amor, este claustro de espejos, estos números casi sagrados que se pierden, suavizando los rostros, endureciendo el aire, azuzando el trinillo que en el otoño dejan los pájaros aquellos. Como un ángel de sombra, mi delito está aquí, entre el fuego labrando las señales que alguien ha de soñar como el farero. Muchas gracias. Agradecemos a don Carlos Cortés por su disertación sobre la poesía de don Carlos Francisco Monge. Podemos dar espacio a una pregunta. Bien, si no hay preguntas, los invitamos a disfrutar el receso destinado para el almuerzo. Regresamos al auditorio a la 1 en punto, por favor, para continuar con las actividades del coloquio. Los estudiantes de la UCR y de la Universidad Nacional inscritos como participantes tienen dispuesto su almuerzo en la Facultad de Filosofía y Letras, específicamente en el 4º piso. Los estudiantes edecanes los van a conducir hacia la facultad y los van a llevar al 4º piso. Muchísimas gracias a todos, nos vemos a la 1.